Bienvenidos, familia amorosa. Hoy llegamos al cierre de este profundo viaje por el Atma, el ADN cuántico y la conciencia multidimensional. En esta última enseñanza integraremos todo lo aprendido para comprender cómo nuestro ADN es mucho más que biología, es un puente entre lo humano y lo divino, una memoria viva que guarda nuestro propósito y nuestros dones. Y al final realizaremos una poderosa meditación de activación para despertar esa memoria sagrada que habita en cada uno de nosotros. Así que si toda esta información resuena contigo, te invitamos a suscribirte al canal, a compartir esta información con más almas, seres que están en este proceso de despertar de conciencia, y abrazamos el corazón porque más que aprender, venimos a recordar. Así que damos inicio a esta poderosa enseñanza del cierre del ADN espiritual y cuántico. Mi bella Dianita, muchas gracias. Gracias a todos esos ministrar hermosos del día de hoy con nuestra querida María Petra, con la bendición de los elementos elementales, Lucita, a ti con nuestro Enraíz Acierto, Dianita, como tan dulcemente nos acompaña todos los días como maestra de ceremonias. Un abracito inmenso para esas divinas femeninas y para todos y cada uno de los presentes el día de hoy. Familia, feliz día, ¿cómo estamos? ¿Cómo está esta energía? Excelente, maestra. Felices y bendecidos como siempre. ¿Usted cómo está? Feliz, maestra. Gracias. Eso, qué bonito, con toda la energía, con todo el amor. Estamos excelentemente bien y en expansión. Ajo, en expansión y en pura vida. Pura vida, esa es una forma en Costa Rica. Cuando se saluda a alguien siempre contestan en pura vida. Y qué bonita esa expresión, en pura vida, en pura expansión, en pura energía, en pura alegría. No es para menos, estamos viviendo uno de los momentos planetarios más extraordinarios, más hermosos. Y dentro de toda esta enseñanza, este viaje que hemos ido llevando del ADN, hoy hacemos el cierre de esta enseñanza, haciendo un recorrido por todo el aprendizaje que hemos tenido y tocando puntos realmente valiosos de comprensión en nosotros, porque en la medida en que nosotros mismos somos unos muy buenos observadores y autoobservadores también, es decir, miramos, observamos afuera, pero nos damos cuenta cómo todo realmente está dentro de nosotros. Y vemos que el ADN pues no es solamente esa estructura biológica, sino que realmente es un verdadero templo multidimensional de información en nosotros. Empezamos a hacer un viaje por él. Hemos estado este año realmente haciendo un gran viaje por el ADN, pero hacer este viaje implica conocer, como cuando nos vamos a recorrer por carretera de determinado territorio, pues es mucho más satisfactorio poder observar las montañas, el paisaje, que cuando lo hacemos por avión, por ejemplo, ¿no? Tiene esa facultad de llevarnos a una introspección para poderlo observar. Entonces, dentro de todo este viaje que hemos realizado del ADN, vimos cómo dentro de ese ADN vive algo que hicimos un reconocimiento, que es el Atma, que es esa chispa divina, ese rostro de Dios en nosotros. Y como gran parte de todo ese potencial espiritual nunca ha estado perdido. Tal vez ha estado dormido, ha estado esperando ser recordado, ser activado por la humanidad. Entonces, dentro de todo este proceso, comprendemos que la humanidad no está en un proceso de volverse divina, sino más bien en un proceso de recordar
su naturaleza divina. Así que entrando en la parte final de esta enseñanza, esta parte final nos habla acerca del retorno. ¿De qué es el retorno? El retorno a esa memoria original, a esa conciencia más elevada, el retorno a un estado de mayor coherencia entre el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Así que nos vamos observando que algo muy profundo está ocurriendo en Gaia y en la humanidad. Y aunque no todas las personas logran verlo claramente, la conciencia colectiva del planeta está atravesando una transformación sin precedentes. Durante mucho tiempo, la humanidad funcionó desde la conciencia fragmentada, ¿no? Desde la separación, el miedo, la competencia, la lucha. Pero esa frecuencia de conciencia afectó directamente la manera en que el potencial cuántico del ADN pudiera expresarse completamente. Podremos describirlo como si el ADN nunca ha perdido su diseño original, pero tal vez sí disminuyó su capacidad de manifestarlo plenamente. Eso es como si, por ejemplo, tenemos un instrumento, no sé, un violín o tal vez una guitarra, un instrumento. Ese instrumento musical es perfecto, simplemente que se ha dejado en el olvido, se puso en la parte superior del chifonier y ahí ha estado por años. Entonces el instrumento no dejó de ser perfecto, simplemente ya no resuena como antes porque se ha cubierto de capas de polvo que lo han puesto en un estado de olvido. Y eso muy similar es lo que sucede con lo que ha ocurrido con la humanidad. Pero hay algo que empezó a suceder porque entramos en un ciclo completamente distinto. Esto sucedió desde el año 1987. Desde ese momento surgió algo que se conoce como la convergencia armónica. Eso quiere decir que desde ese punto, desde ese año, empezó a haber un cambio vibracional importante en Gaia. Muchas tradiciones espirituales y calendarios ancestrales, incluyendo por ejemplo la civilización maya, han señalado que la humanidad iba a entrar en una ventana de transformación profunda alrededor más o menos del año 2012. Pero el momento en que el planeta realmente deja de estar en cuarentena, según la explicación y las enseñanzas de los maestros, surgió en 1987. Desde ahí empezó a quitarse toda ese momento lejano, ese momento donde el planeta estaba como, podríamos decir, guardado en una habitación cerrada. Más allá de todas esas interpretaciones apocalípticas que ha sucedido, que son todas esas profecías de desastres que estaban marcadas para ese tiempo, lo que realmente se activó a partir de 1987 fue un cambio de conciencia, una oportunidad para que el ser humano pudiera elevar su frecuencia y comenzara a recordar y a reconectar todas sus capacidades que antes eran completamente naturales. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino que le espera a la humanidad? Pues realmente vamos hacia un estado de conciencia más cercano al original, ¿sí? Un estado donde la intuición vuelve a ser completamente natural, donde la salud deja de depender solamente de la intervención externa y el cuerpo recupera mayor inteligencia autorreguladora, donde aprendemos a comunicarnos con él, a comunicarnos con nuestras células, a comunicarnos con nuestros órganos, con todo aquello que en algún momento simplemente sentías que tenías un dolor de cabeza y lo primero que te llegaba a la mente es ir a la farmacia
para comprar una pasta, una medicina para que te pudiera solucionar. Estamos en un momento donde la guerra deja de ser la solución a todos los problemas y a los conflictos. ¿Sí? ¿De dónde surgen las guerras? Siempre surgen de la falta de comunicación. La falta de comunicación es el punto quiebre donde se rompen todas las estructuras que pueden llevarnos a un estado mejor, pero simplemente la guerra es el principio total de ello, donde cada uno quiere demostrar su poder, donde nunca hay diálogo, donde la cooperación pueda superar la competencia. ¿Sí? En otras palabras, es un retorno a una conciencia más unificada. Por eso es que muchos en el mundo pueden estar percibiendo todo como un caos. Todas las situaciones que pasan, pues altera el sistema nervioso, altera la percepción del ser, porque se deja imbuir dentro del caos. Pero a veces eso que pareciera caos realmente es una reestructuración. Entonces, cuando una vieja estructura ya no puede sostener la nueva frecuencia, lo que sucede es que simplemente empieza a colapsar. Y eso lo hemos estado observando en los sistemas económicos, sociales, educativos, políticos y también incluso en los espirituales, donde todos esos viejos paradigmas, toda esa estructura que se veía tan fuerte y tan sólida, pues empiezan a ser cuestionados. Entonces esto no siempre se siente muy cómodo, porque toda transformación siempre trae la fricción entre lo viejo y lo nuevo. Y la fricción siempre está cuando las partes no suelen entrar en comunión. Y eso es exactamente lo que nosotros vivimos. Entonces nos damos cuenta que lo que ha sucedido es que hay una batalla vibracional entre dos formas de conciencia. Una conciencia completamente basada, sus cimientos son el miedo, y una conciencia basada en la coherencia. Entonces la vieja conciencia no desaparece de un día para otro, todavía genera resistencia, todavía genera drama, polarización, conflicto. Pero hay algo muy importante que sí está sucediendo, y es que la nueva conciencia está ganando terreno. Una de las señales más claras para ello que podemos observar, y lo hemos estado hablando durante estos días, ha formado parte de nuestras tertulias, es que hemos empezado a ver cómo empiezan a llegar niños nuevos. Esos niños índigo, esos niños cristal, arcoíris. Bueno, más allá de las etiquetas, de llamarlos de alguna manera, lo importante es comprender que nuevas generaciones están naciendo con patrones de percepción distintos, diferentes. Son esos niños que llegan y cuestionan todas esas estructuras rígidas, ¿sí? Porque ellos procesan la información de una manera diferente. Ellos tienen una intuición más elevada. Así que ellos pueden percibir las incoherencias muy rápido. No responden fácilmente a esos modelos basados en el control. ¿Y por qué? ¿Por qué será esto? Porque es que ellos están llegando con un mayor acceso a su potencial interno, ¿sí? Y en términos de lo que hemos estado haciendo este viaje, quiere decir que ellos están operando con una mayor activación de su dimensión cuántica, de su ADN cuántico. Por eso explica que muchas estructuras tradicionales tienen mucha dificultad para poderlos comprender. Y no es que estos niños sean defectuosos o algo así, porque se tildan como tal. Todos esos niños que tienen un comportamiento, que vienen más conectados con las estrellas, más conectados con los mundos multidimensionales. Pero esos sistemas antiguos pues no logran interpretar esas nuevas conciencias.
Entonces, lo que sí nos damos cuenta es que la humanidad está cambiando. Y este cambio no sería medido fácilmente por la ciencia tradicional, porque podremos ver este cambio tal vez bajo un microscopio. Si durante todo este desarrollo de la ciencia el ADN ha estado bajo el microscopio y solamente se detecta un 4% medible dentro del ADN, comprensible para la ciencia, ¿será que todo este cambio y el resto de esa activación del ADN podría seguirse bien ver bajo ese microscopio? No, seguramente no de la forma en que la ciencia actual observa la materia. Porque si vemos todos esos instrumentos tridimensionales, pues lo que se dedican es a medir la estructura física, pero no pueden medir completamente la coherencia cuántica, ¿sí? La información no local, el campo de conciencia, toda esa interacción sutil que está en ese 96% del ADN. Más sin embargo, ya nos hemos dado cuenta que ha habido una aceleración en la ciencia. Han empezado a acercarse un poco más a través de la epigenética, de la neuroplasticidad, de la psiconeuroinmunología, que esa parte, la psiconeuroinmunología, investiga cómo las emociones y los pensamientos afectan el sistema inmune. Entonces todo esto, pues lo único que está mostrando es todo lo que las tradiciones antiguas siempre habían dicho, siempre habían intuido, que la conciencia influye en la biología y que si la conciencia influye en la biología, entonces el trabajo espiritual no es imaginario. Eso quiere decir que cada pensamiento coherente, cada acto de compasión, cada sanación emocional, cada elevación vibratoria en un ser está enviando señales al sistema, están empezando una conversación con el sistema interno. Y entonces cuando eso sucede, pues empezamos a observar que el cuerpo realmente escucha, que el ADN escucha y que tú inmediatamente te conectas con Gaia y Gaia también te escucha. Entonces todo esto nos lleva a muchos mensajes hermosos, y es que nuestra alma nunca ha sido pequeña, que nuestro yo superior nunca ha estado separado de nosotros, que realmente nuestra esencia profunda es angelical, es eterna, es multidimensional, y que hemos vivido mucho más de lo que nuestra mente puede recordar. Hemos atravesado ciclos, vidas, aprendizajes, transformaciones. Pero cuando vemos todo este recordar, quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que guarda nuestro ADN, qué es lo que nuestro Atma jamás ha olvidado, entonces ahí es donde podemos realmente observar que la humanidad está cerrando un ciclo y está abriendo otro. Probablemente nosotros no podamos ver los frutos inmediatamente, ¿sí? Porque normalmente estos procesos son generacionales. Pero lo que sí empezamos a darnos cuenta es que cada alma que despierta ayuda a anclar la nueva tierra. Cada corazón coherente empieza a aportar al campo colectivo. Y cada ser que elige conciencia en lugar de miedo, lo que hace es que cambia el tejido del planeta. Y por eso todos y cada uno de nosotros estamos aquí. No es una casualidad, porque tu presencia en este tiempo tiene un propósito. Tu despertar tiene un propósito. Tu servicio tiene un propósito. Es que no viniste a observar el cambio desde afuera. Realmente nosotros venimos a ser parte del cambio. Entonces, en todo este recorrido que hemos realizado en esta enseñanza, que ha sido guiada, que ha sido maravillosamente dirigida por los maestros, el Atma
el ADN, todo ello muestra nuestra naturaleza multidimensional. El mayor límite del ser humano no siempre es su biología. El mayor límite del humano es la percepción, porque nosotros siempre solamente nos ajustamos a la mente lineal. Pero entonces aquí es donde empieza el gran desafío espiritual, bueno, y también científico, porque es comprender que la realidad es mucho más amplia de lo que nuestros ojos físicos alcanzan a percibir. Si imagináramos dos seres, vamos a mirar una hoja blanca y hay dos seres dibujados en esa hoja blanca. Pues para ellos toda su existencia simplemente transcurre, en esa superficie plana, en esa 2D. ¿Sí? Para ellos solamente podría existir el largo, el ancho, y ese sería su universo, porque han aprendido a estar ahí, a vivir ahí, a entender solo sus leyes. Todo lo que ocurre está dentro de esa realidad. Pero si de pronto alguien llega y les dice que hay una tercera dimensión, que existe un arriba, un abajo, que existe la materia, que se puede sembrar y a través de ello, al sembrar una semilla puede surgir una planta, que existe el calor, el frío, el día, la noche. Para ellos, para esos seres que están en esa segunda dimensión ahí dentro de esa hoja, pues eso sería completamente incomprensible. ¿Sí? No porque no sean capaces de entenderlo, sino porque toda su experiencia ha estado construida dentro de esa realidad limitada. Es más, podrían burlarse de ti si eres tú el que les está llevando ese mensaje. Podrían rechazarlo, negar completamente y te dirían que estás loco, que es una fantasía, simplemente porque nunca lo han experimentado. Y eso es lo que ha sucedido con la humanidad, porque nosotros hemos estado dentro de una percepción tridimensional, dentro del espacio lineal, donde existe el tiempo y el espacio, y pues desde allí intentamos explicar todo el universo. Queremos que lo espiritual entre en nuestras categorías mentales, ¿sí? Queremos a un Dios que sea medible. Queremos que el alma sea visible bajo un microscopio. Queremos que lo cuántico pueda obedecer a las reglas físicas clásicas. Pero es que el universo no funciona de esa manera. Hay dimensiones enteras de existencia que ya están presentes, aunque todavía no podamos saber cómo percibirlas conscientemente. Hoy sabemos que lo visible representa tan solo una pequeña fracción de lo que existe. Incluso en la cosmología, la materia ordinaria, la que forma las estrellas, los planetas, los cuerpos, representan solo una porción mínima del universo. El resto sigue siendo invisible para nuestra percepción directa. Entonces, el hecho de que nosotros no veamos algo no significa que no exista. Tal vez es completamente lo opuesto. Nos está hablando de una naturaleza mucho más expandida de lo que nosotros podamos entender. Por eso es que siempre se invita a abrir la mente, a abrir el corazón hacia todas las posibilidades infinitas. Y observando dentro de toda esa enseñanza, vemos que el ADN no es solamente una molécula química, que en apariencia se vería así. Si se viera desde la biología, sería una molécula química. Pero dentro de esa molécula química, pues lo que habla la ciencia o la biología, pues sí se observa que hay una información genética, que sí regula procesos celulares, pero detrás de todo ello es como si hubiera un velo en el ADN, porque detrás existe una inteligencia mayor. Todo lo que es visible
solamente lo que es la parte física es una parte de la arquitectura física. Entonces empezamos a ver la parte cuántica, que no es tan fácil de poder comprenderse dentro de todas las herramientas tridimensionales. Empezamos a observar que el ADN está relacionado con todas las leyes físicas y todas las leyes universales. Hasta el momento podríamos comprender las físicas solamente y las vemos limitadas, pero ahora empieza la ciencia a observar que aquellas como esas figuras de papel que no pueden comprender la tercera dimensión, pero sí están dentro de una dimensión que existe para ellos, pues de esa misma manera nosotros, los seres humanos, empezamos a abrirnos hacia una realidad multidimensional. Por eso es que hay una gran oleada de personas despertando, y es porque algo está cambiando, porque esas viejas estructuras ya no pueden sostener una nueva conciencia. Estamos entrando en una transición de un paradigma, ¿sí? Un cambio que no es social, que no es económico, que no es cultural, sino que es un cambio en la percepción de la realidad. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a poder comprender cómo somos seres multidimensionales. Si por ejemplo nosotros saliéramos del planeta, vamos a visualizar ese viaje. Salimos del planeta y empezamos desde la parte superior a observar nuestra galaxia desde arriba. Podremos contemplarla, podremos ver toda la Vía Láctea como tal vez una inmensa espiral luminosa que se mueve majestuosamente ahí en el espacio. Pero desde nuestra mente humana la percibimos completamente en silencio. Solo vemos que brilla y se mueve. Pero desde una conciencia expandida, quizás ese silencio no estaría. Desde una conciencia expandida habría música. Cada estrella emite frecuencias. Cada cuerpo celeste vibra. Cada sistema posee una firma energética y logra vibrar con todo el universo. Todo canta, ¿sí? Lo que para nuestros oídos pareciera un silencio, en los planos más sutiles es una completa sinfonía. Entonces, esto no es una metáfora espiritual. Realmente, hoy en día sabemos que toda la materia vibra. Todo emite una frecuencia, todo es una información en movimiento. Entonces, si eso es así, si la materia vibra, eso quiere decir que nuestro ADN también vibra, que nuestro corazón vibra, que nuestro sistema nervioso vibra, que nuestra conciencia vibra. Y cuando hablamos de expansión espiritual, pues estamos hablando de un refinamiento vibracional. Estamos hablando de aumentar nuestra capacidad de poder percibir dimensiones más sutiles de la realidad. Por eso el despertar espiritual no consiste únicamente en creer cosas nuevas. Realmente consiste en que nosotros podamos expandir la percepción. Es en aprender a sentir más allá de los sentidos físicos. Es reactivarnos. Es despertar nuestras capacidades dormidas. Entonces, dentro de este viaje, pues lo que hemos observado es que durante mucho tiempo la humanidad ha operado desde una conciencia densa, fragmentada, profundamente identificada con la separación. Pero ahora todo ese proceso está cambiando. Estamos entrando dentro de ese periodo de lo cuántico que empieza a acercarse nuevamente a la conciencia humana. Empezamos a comprender cosas que antes parecían imposibles o simplemente fantasía. Empezamos a darnos cuenta la conexión entre el pensamiento y la biología.
entre la emoción y nuestro sistema inmune, entre la conciencia y la materia, entre la intención y la realidad. Entonces, nos damos cuenta de que tenemos la capacidad de romper una antigua idea de que somos víctimas absolutos de la genética, de lo que nos heredan nuestros ancestros, nuestros padres, de todo ello. Empezamos a darnos cuenta que dentro de nosotros siempre hay una interacción, hay un diálogo, hay una comunicación. Y ahí es donde nos damos cuenta que el ADN no sería simplemente un código químico, sino se convierte en esa interfaz entre la materia y la conciencia, entre el humano y el alma, entre la personalidad y el atma. Todo eso es lo que nos ha traído este viaje. Cuando empezamos a comprenderlo y empezamos simplemente con una intención clara, con una oración, con abrir las puertas, dar permiso, pues lo que empieza a suceder es que esos dones, esos talentos, toda esa memoria akáshica, nuestra intuición, toda esa sabiduría ancestral y la conexión con el yo superior despierta. Y nada de ello ha estado ausente. Nos damos cuenta que siempre estuvo ahí, esperando, que la divinidad nunca abandonó al ser humano. Lo único que ha ocurrido ha sido una reducción de la percepción, tal vez un olvido temporal, pero estamos retornando. Por eso esta enseñanza tiene ese título, el retorno. Cuando nosotros aprendemos a soltar el prejuicio mental, porque el mayor obstáculo para la expansión no es la falta de la capacidad espiritual, no es eso, es la rigidez de la mente lineal, ¿sí? Y cuando la mente dice, solo creo lo que yo veo, pues lo único que está haciendo es cerrar la puerta. Pero cuando el corazón dice, tal vez existe algo más, y en ese punto la puerta comienza a abrirse. Desde allí empieza toda esa evolución. Empezamos a interactuar con nuestra biología. Todo lo físico, la materia, interactúa con todo el campo cuántico, con todo lo espiritual. Entonces, la humanidad está siendo invitada a pensar más allá de sus límites habituales, a liberarnos, a salir de la hoja de papel, a poder comprender que la realidad visible es solo una pequeña fracción de lo que realmente nosotros somos, que el ADN guarda memorias que aún no hemos descifrado, que el alma continúa irradiando desde el núcleo de nuestro ser, desde el átomo, desde ese átomo primordial. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, a observar el universo completamente con una mayor profundidad, nos damos cuenta de que hay cosas que simplemente no encajan del todo ahí dentro de la física clásica que nosotros conocemos. Si por ejemplo nosotros observamos nuestro sistema solar, se comporta exactamente como esperaríamos según las leyes físicas, todas esas que nos han enseñado. Entonces los planetas más cercanos al Sol, como Mercurio, pues se mueven mucho más rápido. Y los planetas más lejanos, como Neptuno, pues se mueven más lento. Entonces todo esto responde a los principios que la ciencia entiende muy bien y que nos han enseñado, como la gravedad, la masa, la velocidad, la distancia, toda una mecánica orbital, ¿no? Que dice que esas son las leyes como funcionan. Y bueno, sí, funcionan muy bien. Y gracias a ellas hemos podido, como humanidad, mandar sondas, poder calcular trayectorias con mucha precisión, aterrizar en otros cuerpos celestes, ¿no? Y poder navegar por el espacio. Pero eso nos dice algo importante.
Y es que la física que nosotros conocemos no está equivocada, ¿sí? Pero tampoco está completa. Ese es el punto fundamental, está incompleta. Que una ley funcione en cierto rango no significa que explique toda la totalidad, toda la realidad. Entonces es cuando nosotros dejamos de mirar a nuestro sistema solar únicamente como esa estructura dentro de esas leyes físicas y empezamos a observar algo mucho mayor. Y es ese viaje que observábamos en la galaxia, donde la observábamos hace un momento. Según las leyes gravitacionales clásicas, pues las estrellas más lejanas del centro galáctico deberían moverse más lentamente que las que están más cerca al núcleo. ¿Sí? Así como sucedería en nuestro sistema solar, los planetas alrededor del Sol. Pero no sucede así. Ahí sucede algo extraño, porque las regiones extremas de la galaxia no se desaceleran como deberían. Es decir, cuando miramos los brazos de la galaxia, creeríamos que en la punta de esos brazos, pues todo debería moverse muy lentamente, pero no. Pareciera realmente, y eso es lo que ahora la ciencia observa, que toda la galaxia gira casi a un unísono. Es como si toda su estructura estuviera conectada por una fuerza que todavía no se logra comprender. Entonces, desde la lógica tridimensional, esperamos que cada una respondiera de diferente forma, de acuerdo a la distancia, de acuerdo a la masa, todo debería funcionar diferente. Pero al observarlo, pues lo que se ve es que es como si todo estuviera sostenido por un entramado invisible, como si no fueran cuerpos aislados, ¿sí? Como si todo estuviera conectado con un campo común. Entonces, si al observar el universo, que no está compuesto de objetos separados, que cada uno interactúa de manera diferente, vemos que el universo funciona como un campo unificado. Entonces ahí empieza a formar parte de una comprensión más profunda, porque es una idea, curiosamente, que no está separada de la física moderna, pero es como los científicos intentan comprender cómo funciona. En todas esas tradiciones muy antiguas, ancestrales, pues siempre ellos han expresado que todo está conectado, que todo es uno, que nada está separado del todo. De lo que la espiritualidad expresó en ese lenguaje sagrado, ahora la física cuántica empieza a insinuarlo en un lenguaje más matemático. Pero es que eso es extraordinario, porque todo eso nos muestra cómo funciona la multidimensionalidad de nuestro ADN. Cómo es tan perfecto ese movimiento de esas capas del ADN que todas interactúan con todas, que son ese arco iris que se mueve y que danza, perdón, que se mueve y que danza y que definitivamente no está separado, que todo interactúa, pero no interactúa como nosotros quisiéramos de manera física, ¿no? Que cada capa cumple una función y debemos concentrarnos en esa capa. No. Una conciencia expandida, ¿qué es lo que empieza a sentir? Que yo soy parte del universo y el universo vive en mí. Entonces, cuando nosotros dejamos de vernos como unos individuos desconectados, tratando ahí de luchar por sobrevivir en un cosmos completamente indiferente, y empezamos a comprender que somos unas expresiones vivas de un campo inteligente, ahí es realmente donde nosotros empezamos a estar inmersos y a comprender lo que significa un campo unificado. Esa neblina alrededor de nosotros, esa danza de los colores alrededor de nosotros,
nos damos cuenta que cada pensamiento, emoción, cada intención, cada vibración genera completamente efectos dentro de ese campo. Entonces, durante mucho tiempo la humanidad ha creído que la vida en la Tierra ha sido un accidente, algo muy improbable que pudiera ocurrir, pero ocurrió, como si la vida hubiera aparecido ahí por azar, una sola vez, por alguna alquimia que sucedió y surgió la vida. Pero ahí, en medio de un universo tan inmenso, tan silencioso, que nosotros simplemente formamos parte de un movimiento dentro de él, pero que estamos completamente separados de él. Pero toda esta visión empieza a tener una observación mucho más amplia, porque nos damos cuenta que en el universo se mueve la vida constantemente. Si lo pudiéramos observar dentro de lo que hemos podido ver dentro de los visitantes que se mueven dentro del cosmos, empezamos a entender que hay moléculas orgánicas que han sido detectadas dentro de esas grandes nubes interestelares, que hay agua en exoplanetas, que hay compuestos esenciales que viajan por los cometas. Y todo esto sugiere que la vida quizás no sea una rareza, sino que sea una tendencia natural del universo, que se mueve, que gira, que danza y va llevando vida dentro de esa danza. Entonces estamos hablando que nada es al azar, que no es improbable, que si ocurrió por azar supuestamente en la Tierra, pues también haya sucedido en la infinidad de planetas que componen los sistemas. Entonces, eso nos lleva a comprender que detrás de todo hay una inteligencia organizadora. Siempre hay una inteligencia. No una inteligencia en el sentido de nuestra mente humana, sino un principio de orden, una arquitectura, una conciencia fundamental, que hay un campo creador, que el universo no es accidental, sino que el universo interacciona completamente. Eso entonces lo único que nos muestra es que todo tiene un orden, una inteligencia, un diseño. No hay la rigidez en la cual nosotros nos vemos sumergidos dentro de una tercera dimensión. Siempre hay una inteligencia que va sosteniendo todos los procesos evolutivos. Y a donde nos han mostrado que la vida ha surgido a través de un caos. Podríamos llamarlo ese Big Bang, que hubo una gran explosión y fue un caos, pero realmente la vida ha surgido de una gran expansión de amor, donde emergen patrones como la geometría, la frecuencia, el orden, la armonía, el sonido. Por eso cuando hablamos del ADN cuántico no estamos hablando solo de genética, estamos hablando de la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. Y ahí, en tu cuerpo, donde danza ese ADN, no es realmente algo aislado. Ese ADN es un puente, es una interfaz. Y cuando hablamos de que lo único que espera todo ese campo unificado es el comando, es el ser humano que vuelve a recordar, que vuelve a entrar en coherencia y que va hacia la presencia. Y ahí es donde empezamos nosotros a cambiar nuestra forma de pensar y de ver todo. Empezamos a darnos cuenta que surgen cosas que antes no nos pasaban cuando empezamos a hacer un viaje espiritual. Cuando tú empiezas a entrar en meditaciones, en respiraciones profundas, cuando vas a tu corazón, entonces algo surge en tu cuerpo porque empiezan a verse señales hormonales, señales electromagnéticas,
hay señales bioquímicas, hay señales neuronales y señales de conciencia. Hay señales de conciencia. Entonces pasamos de la separación a la conexión. Eso significa pasar de la identificación exclusiva con el cuerpo ¿a qué? A la integración del ser. Cuando hablamos de la capa número 12, la capa número 12 del ADN nos dice simplemente ser, porque es la presencia y el rostro de Dios en ti. Entonces, en esa transición, poco a poco, la humanidad está empezando a comprender algo que ya ha estado siempre dentro del planeta, dentro de todas las culturas ancestrales. Hablamos de multidimensionalidad y eso parece un desafío, pero realmente la multidimensionalidad nos lleva a reconocernos como los seres magnificentes, con los seres que tienen toda una arquitectura divina, toda una plantilla original de la fuente del amor. Nos salimos de la hoja de papel. Vamos a observar que esos seres que estaban dentro de esa hoja de papel pintados éramos nosotros. Porque estando allí solamente observamos lo que es perceptible para nosotros. Y aunque lo demás estuviera ahí, parecía completamente irreal. Eso es lo que ha ocurrido con la humanidad. Nos damos cuenta que el Atma, ese rostro divino, esa esencia original del alma, no está limitada a esa percepción lineal del humano. Empezamos a darnos cuenta de que esas cosas que antes solíamos intuir, pero no lo entendíamos, pues forman parte de la esencia de esa divinidad. Todo eso que nosotros de alguna manera hemos sentido como verdades, pero que no las podíamos explicar, que sabíamos que era cierto. Todo eso forma parte de la activación del ADN. Dentro de toda esta parte de la ciencia, la galaxia, como lo observábamos hace un momento, que gira al unísono, como si todos esos millones de estrellas estuvieran conectadas por esa fuerza invisible, como si toda la galaxia estuviera sostenida por una inteligencia organizadora. Entonces, eso es observar que todo es un tejido cuando hablamos de la red del tejido, porque ese tejido mantiene todo unido. Y la ciencia moderna ha llamado a esa parte la materia oscura, sí, o una energía oscura, porque no puede ver sus efectos, pero sabe e intuye que algo sucede dentro de ese espacio. Entonces, en términos espirituales, podríamos decir que estamos empezando a rozar aquello que nos dirige hacia el campo unificado, hacia el prana, hacia el ka, hacia el éter, hacia la akasha, hacia la fuerza vital, hacia la conciencia universal. Esa es desde la mirada en que ahora la humanidad empieza a comprender toda su divinidad, porque se da cuenta de que un organismo vivo como somos nosotros, nos damos cuenta que todo está conectado, que todo vibra, que todo responde. Entonces, la humanidad está siendo invitada a no solamente creer en algo, sino a poder expandir la percepción hasta poder experimentar lo invisible, hasta ir a lo más profundo. Y Gaia misma parece operar desde ese mismo punto, desde esa inteligencia. La Tierra parece haber tenido una y otra vez una especie de creación, de evolución de la vida. La vida ha regresado una y otra vez a Gaia. Y eso no es azar.
Lo que muchos científicos dan como una hipótesis, siempre ha sido desde la ciencia, es que la Tierra se comporta como un sistema autorregulador, ¿sí? Como un organismo vivo. Y pues obviamente cuando lo vemos desde el punto espiritual, así es. Gaia está viva. Gaia no es simplemente una roca ahí moviéndose en el espacio. Gaia es conciencia. Gaia es inteligencia. Gaia es un ser. Y nosotros no estamos separados de ella. Nuestro ADN, nuestro sistema nervioso, nuestro campo electromagnético, nuestra conciencia están en constante comunicación con Gaia. Entonces, cuando la conciencia humana cambia, Gaia responde a ello. Cuando Gaia eleva su vibración, la humanidad también responde a ese impulso. Entonces, por eso es que nosotros, en cierta medida, podemos percibir cambios en Gaia. Podemos sentir mucha elevación en algún momento, como si la energía se elevara, como si sintiéramos ondas alrededor del cuerpo, como si sintiéramos que llegara una gran expansión de energía. Y todo eso no significa otra cosa que estamos completamente en comunicación. Nuestro ADN, nuestro Atma está en comunicación con el planeta. Y lo que a veces un colapso se ve como una destrucción, en cierta medida es una reorganización. Entonces, no hay prejuicios con la ciencia. La ciencia realmente es maravillosa. La ciencia ha tenido una evolución, ha logrado tener maravillosos descubrimientos. Pero el problema es cuando la ciencia solamente se queda en el límite. Pero afortunadamente para la humanidad, la ciencia ha empezado a cruzar ese límite, también ha empezado a cruzar el velo. Había historias o paradigmas donde se creía que la Tierra pareciera plana, ¿no? Entonces los antiguos creían que la Tierra primero era el centro del universo y era completamente plana. Y al contrario, ellos decían que el Sol parecía girar alrededor de la Tierra, ¿no? Y no era así. Y la percepción de la humanidad, de todos, es que el espacio es vacío. Y no es así. Que el ADN solo parecía tener química. Y no es así. Eso es salir del viejo paradigma, que está basado en lo que la mente lineal puede observar. Entonces empezamos a hacer ese viaje hacia la multidimensionalidad. La humanidad está recordando, está regresando lentamente a su estado original de una mayor coherencia entre la biología y la conciencia. Hemos comprendido lo que significa el Atma, que no está dormido, que esa chispa divina siempre ha estado dentro de nosotros, sino que ha estado cubierta por esas capas de polvo del olvido. Ese diseño original, todo ese plano de un diseño, de una plantilla del divino creador, está empezando a llegar a su máximo potencial. Está empezando a mostrar a la humanidad cómo puede despertar sus dones, sus talentos, a recordar que somos una conciencia encarnada, que somos espíritu en una experiencia humana, que somos multidimensionales, que somos mucho más vastos de lo que nos han enseñado. Y en cuanto más vamos despertando a esta verdad, más comenzamos a vivir en otra frecuencia. En una frecuencia donde nosotros ya no alimentamos el miedo y ese miedo empieza a perder el poder. Donde la intuición pues gana más claridad, donde el cuerpo responde mejor,
¿sí? Donde el ADN recibe señales y emite señales. Y eso no está sucediendo solamente en algunas personas escogidas. Eso sucede en la humanidad que empieza a volver adentro, va al centro, empieza a reconectar, empieza a sentir, se permite escuchar, ¿sí? Se permite abrirse hacia una expansión más elevada. Y entonces nos damos cuenta que la conciencia no empieza en la mente, sino es una conexión profunda entre la mente y el corazón. Entonces empezamos a entrar en un mundo, en un punto muy crucial. Muchos seres siguen intentando comprender el presente, pero las reglas que el año pasado estaban seguramente ya hoy han evolucionado. Tal vez todo esto, si lo hubiéramos estudiado hace 20 años, hubiera sido muy extraño, incomprensible. Pero ¿por qué ha llegado el momento de pronto en que la masa de la humanidad empieza a percibir las cosas diferentes? Es porque nosotros no podemos seguir interpretando a la Tierra como una vieja conciencia, porque el planeta está cambiando, porque Gaia está cambiando. Y cuando el campo magnético de Gaia cambia, entonces se interconecta con el campo magnético del Sol, que también está cambiando, y interactúa con el campo magnético de todo el sistema solar, que también está cambiando, y toda la galaxia también está cambiando. Es una evolución entre todos, no es solamente la Tierra la que está pasando este proceso. Todo se empieza a modificar, se empieza a reorganizar. Entonces la biología no es una máquina aislada, no es un cuerpo que tiene un proceso que finalmente va a deteriorarse y va a morir, no va a dejar de seguir funcionando, sino que la posibilidad más grande está dentro del que da el comando a su propia biología. Cada emoción, cada pensamiento, cada creencia, cada estado vibracional envía información al cuerpo. Entonces empezamos a ver señales reales. Empezamos a observar que hay códigos de activación, que se emiten frecuencias de luz y de codificaciones solares a través del código que bajan y activan puntos estratégicos dentro de nuestra estructura, dentro de nuestro cuerpo. Que no estamos separados del agua que trae codificación y que cuando tú la bendices, la intencionas, esa codificación se activa dentro de ti. La misma codificación también a través del fotón. Dejamos de estar basados en la supervivencia. Empezamos a hacer un viaje más elevado de la conciencia. Entonces, este viaje, reconociendo, observando cómo funciona la física, cómo funciona la galaxia, cómo funciona el universo, cómo funciona la Tierra, cómo funcionamos nosotros, nos damos cuenta que formamos parte de un orden divino, de una coherencia, de una organización divina. Para poder entender algo que el humano siempre ha expresado como el amor. Y el amor es lo que tú sientes hacia otro ser o hacia tus mascotas, hacia la vida, lo que sea. Es como un sentimiento. Pero el humano limita el sentimiento, ¿no? Porque el humano expresa el amor solamente en su vínculo. Expresa el amor solamente a lo que le interesa. Hacia lo demás, no lo conozco, no sé quién es, no me interesas. Entonces, ¿por qué tendría yo que expresarte el amor?
Pero ahora nos empezamos a dar cuenta que la tendencia más amplia de esa expansión de conciencia es el amor. Porque el amor desde una visión espiritual no es solamente una emoción humana. Realmente el amor es una fuerza coherente. El amor es una inteligencia unificadora. Es aquello que integra lo que estaba fragmentado. Por eso, cuando se habla del despertar espiritual, se siente como un regreso hacia el amor esencial. Y eso no quiere decir que estamos aprendiendo algo nuevo. No, es algo que está dentro de nosotros. Es cuando decimos que somos el diseño divino de la expresión de ese Dios, que hemos sido hechos a imagen y semejanza, porque la expresión de esa creación es el amor. Y el amor es lo que mantiene todo en movimiento, en unidad. Mantiene las galaxias, mantiene los universos. Es una fuerza que reconecta. Entonces, todo este viaje maravilloso, observamos cómo pertenecemos a una inteligencia que se está reorganizando. Y todo esto está sucediendo a esa escala planetaria, donde la vieja energía aún está, pero la nueva conciencia ya nació y no se puede detener. Está en los niños, está en las almas antiguas, está en quienes ya no pueden sostener falsedades, está en quienes sienten el llamado a vivir desde una mayor coherencia, está en quienes recuerdan que la espiritualidad no es escapar del mundo, sino transformar la conciencia dentro de él. Eso es lo que estamos viviendo. Esa ha sido la enseñanza de este ADN cuántico espiritual sagrado, esa enseñanza del Atma, porque nos recuerda que estamos aquí en un proceso maravilloso, que hemos venido a ayudar a mover la conciencia colectiva, que hemos venido a participar del gran cambio. Que todo esto forma parte de un servicio de luz. Y dentro de todo ello, en este momento yo los invito a todos, vamos a tomar una respiración suave, profunda, y vamos a recibir en este momento un gran mensaje del servicio de luz y del servicio magnético que nos están entregando en este momento. Así que, amorosa familia, tomémonos un momento solamente para respirar profundamente, para conectar con nuestro corazón, y así, en un estado de unificación de conciencia colectiva, podemos abrir el campo para poder recibir este mensaje. Amadas almas, familias del corazón, escuchen con profundidad. Ustedes no llegaron a este tiempo por accidente, no están aquí por casualidad. Mucho antes de tomar forma en esta encarnación, mucho antes del primer aliento de esta vida, ustedes contemplaron este movimiento, lo vieron, lo sintieron, lo eligieron. Sabían que Gaia atravesaría esta gran transición. Sabían que la humanidad llegaría a una bifurcación de conciencia. Sabían que lo viejo temblaría. Y aún así dijeron, sí, envíame, yo iré. Muchos de ustedes están cansados porque su alma ha trabajado durante eones, han atravesado civilizaciones, han visto levantarse y caer imperios, han conocido épocas de gran luz y épocas de gran oscuridad. Pero escuchen esto, amados hijos de la fuente. Nunca estuvieron tan cerca del cambio que vinieron a sostener. Nunca. Este tiempo no es el fin, es el umbral. No teman al movimiento del mundo, no teman al colapso de las estructuras, no teman a la limpieza planetaria. Cuando lo viejo cae, lo verdadero puede emerger. Y ustedes son parte de ese nacimiento. Recuerden quiénes son.
No son pequeños, no son frágiles, no están desconectados, nunca han estado desconectados de la fuente. Son conciencia divina encarnada. Son portadores de luz, son guardianes de memoria, son sembradores de una nueva humanidad. El Atma en ustedes está despierto. Su yo superior los llama. Su ADN los escucha. Su corazón recuerda. Permitan que el amor sustituya al miedo. Permitan que la confianza sustituya a la duda. Permitan que la verdad interior sustituya al ruido exterior. Y cuando sientan cansancio, deténganse, respiren y recuerden: nosotros caminamos con ustedes siempre, desde el primer aliento hasta el último y más allá. Jamás han estado solos, amados, jamás lo estarán. Son profundamente amados, más de lo que su mente puede comprender. Estamos aquí, asistiendo, siendo parte del comando terrestre también. En cada instante, en cada momento les acompañamos. Solo está dentro de cada uno de ustedes tener y colocar la intención de esta reconexión divina. Gracias por permitirse y por permitirnos formar parte de la misma unidad. Con profundo amor, les abrazamos. Así es. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, amorosa familia. Yo los invito en este momento a que conectemos con nuestro corazón, a que tomemos una respiración suave, profunda, a que cerremos nuestros ojos y adecuemos la posición de nuestra columna vertebral, a que podamos conectar con ese campo unificado de conciencia, con la cámara interna de nuestro corazón. Vamos a tomar una respiración suave, profunda. Este es un recuerdo, este es un regreso, es todo un despertar. Hoy no hemos venido solamente a comprender toda esta enseñanza con la mente, sino que hemos venido a recordar con el alma, porque hay cosas que la mente suele analizar, pero solo el corazón reconoce como verdad. Vamos a relajar nuestros hombros, vamos a soltar nuestra mandíbula, a relajar nuestro abdomen. Afloja tus manos, permite que tu cuerpo reconozca el campo. Permite que el cuerpo sienta ese comando de que puede descansar, de que se puede relajar. Vamos a tomar esa respiración suave, profunda. Inhala profundamente, sosténlo en tu corazón. Esa respiración que entra con luz. Sostenemos. Exhalamos suavemente. Vamos de nuevo, vamos a tomar una segunda respiración suave, profunda. Inhalamos luz. Sostenemos. Exhalamos tensión.
Vamos de nuevo, una vez más. Respira profundo. Inhala amor. Observa cómo cada partícula del sagrado oxígeno que ingresa en ti es partículas de amor, de luz, de paz. Exhalamos suavemente todo peso, toda preocupación, todo cansancio. En cada inhalación que tomamos, el campo se aquieta, tu mente se silencia. Todo tu sistema nervioso entra en coherencia. Tu corazón empieza a sincronizarse con Gaia. Ahora sientes algo profundo. Observas que no eres solamente un cuerpo, que no eres solamente una biología, que no eres solamente una historia humana, que ahí, dentro de ti, vive algo más inmenso. Dentro de ti vive el Atma, el rostro de Dios en ti, la chispa divina, eterna, la conciencia divina individualizada, la parte de ti que jamás ha tenido un inicio y jamás tendrá un fin, siempre ha existido. Vamos a llevar la atención a nuestro corazón, al centro de nuestro pecho. Y vamos a empezar a visualizar una pequeña chispa de luz. Quizás dorada, quizás blanca, quizás turquesa, quizás rosa, no importa el color, solo obsérvala. Y tomamos una respiración suave. Y en esa respiración, esa chispa comienza a expandirse. Más, más, mucho más. Hasta que empieza a convertirse en un sol interno. Ahí, observándolo, ese sol eres tú. Es tu esencia, es tu yo superior. Es tu presencia eterna, es tu conexión con la fuente. Y ahora observa cómo ese sol comienza a emitir pulsos. Pulsos, pulso, 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 pulso. Cada pulso envía información divina a todo tu cuerpo. Cada pulso envía información a tu sangre, a tus órganos, a tus glándulas, a tu sistema nervioso, a tus 12 sistemas sagrados, a tus 12 filamentos del ADN, y todo escucha. Tus células lo escuchan. Tus átomos lo escuchan. Tu cuerpo magnético lo escucha. Gaia lo escucha. El universo lo escucha. Porque todo responde a la conciencia. Ahora vamos a llevar la atención a nuestro ADN. No lo vamos a observar como una simple doble hélice. Observémoslo desde su forma real, desde su visión multidimensional, luminosa, cuántica, viva. Ahí, dentro de esa danza del ADN, existen miles de millones de filamentos de luz. Se están comunicando simultáneamente. Cada capa contiene información, cada capa contiene memoria,
Cada capa contiene sabiduría. Cada capa contiene dones. Tu ADN no es solamente biología, es biblioteca, es un archivo sagrado, es un puente entre lo humano y lo divino. El ADN, tu ADN, es tecnología viva del Creador. Y ahora esa esfera luminosa se ha expandido mucho más. Inicialmente la esfera puede verse pequeña, pero en la medida en que tú entras en conciencia y haces el viaje por tu cuerpo, por tu ADN, empieza a verse una gran esfera luminosa que no es otra cosa que tu Merkaba, tu campo cuántico, tu geometría divina, tu gran toroide de luz está ahí y comienza a girar. Lo hace en sentido horario, pero también lo hace en sentido antihorario. Lo hace hacia arriba, lo hace hacia abajo. Tu campo se expande más, más y más. Tu aura comienza a rellenarse de colores, de frecuencias de color: rojo, naranja, dorado, verde, azul, violeta, turquesa, rosa, cobre, oro, plata, nácar. Cada color activa una memoria, cada frecuencia despierta un código. Ahora, al ver cómo esa danza alrededor tuyo, todo ese atma que te abraza, toda esa energía del divino Dios en ti se ha expandido, y tomamos una respiración suave, profunda. Empezamos a observar cómo al frente de nosotros hay un gran templo de cristal. Ese templo de cristal es lemuriano. Es silencioso, sagrado, antiguo. Tú lo reconoces. Tu alma lo reconoce. Probablemente, tal vez, ya estuviste aquí. Tal vez ese templo siempre ha habitado dentro de ti. Y empezamos a observar, al dirigirnos hacia el templo, cómo en el centro del templo hay una gran biblioteca de luz. Cada libro en esta biblioteca es una vida, cada libro es una experiencia. Cada libro guarda talentos, cada libro guarda sabiduría, maestría, dones. Nada se ha perdido, nada ha desaparecido. Todo está guardado en tu akasha. Ahora, estando dentro de este templo, observas cómo empieza a aparecer frente a ti tu yo superior. Tal vez como una luz, tal vez como una presencia, tal vez como un maestro, una energía. No fuerces nada, simplemente siente. Esa divina presencia te mira con profundo amor y te dice: amado, amada, no estás aquí solo, vacío. Tú has venido
completamente expandido, lleno. Solamente has olvidado. Y observamos ahora cómo ese yo superior extiende su mano y te dice: es tiempo de recordar. Ahora observamos cómo al frente de ti surge un gran cofre de cristal. Y dentro de ese cofre está depositado tu akasha, está depositada tu memoria eterna. Y ahora intenciona completamente en esa comunicación con ese ser estelar. Vas a preguntar, vas a observar qué deseas o qué necesito activar hoy. Tal vez mi deseo sea activar la sanación, la claridad, la abundancia, el amor propio, tal vez la paz, el discernimiento, la valentía, tu voz, tus dones espirituales. Pregúntalo. Y vamos a decirle lentamente: te doy permiso. Activo ahora los dones de mi alma. Activo mis talentos dormidos. Activo mi sabiduría ancestral. Activo mi propósito divino. Activo mi maestría. Activo mi sanación. Y tu yo superior toma esa esfera de luz junto con el cofre, la inserta dentro de esa esfera. Esa esfera contiene exactamente todo lo que tú necesitas. Quizás ser la sanadora, el sanador, la sacerdotisa, el sacerdote, el chamán, la chamana, la artista, el artista, la sabiduría lemuriana, esa versión de ti que ya existe. Ahora tu yo superior coloca la esfera en tu pecho y tu ADN se ilumina. Tus hélices giran. Todas tus capas vibran. Tus campos magnéticos se recalibran. Tu Merkaba empieza a girar a una mayor velocidad. Todo tu Atma responde. Vamos a decretar: acepto recordar, acepto recibir, acepto activar, acepto sanar, acepto convertirme en quien verdaderamente soy. Y ahora observa qué percibes en tu cuerpo. Tal vez sea calor, frío, presión, expansión, paz, lágrimas. Todo está bien. Y vamos a tomar una respiración suave y profunda. Y ahora con intención vamos a activar nuestras capas. Vamos a invocarlas, vamos a llamarlas. Capa 2. Torat Eser Sefirot.
Torah es ser Sefirot. Torah es ser Sefirot. La lección de la vida. Pregunta, ¿qué vienes a enseñarme? Y escucha. Toma una respiración suave, profunda e íntegra. Ahora invocamos la capa 6. Ejed, Asher, Ejed. Ejed, Asher, Ejed. Ejed, Asher, Ejed. Yo soy el que yo soy. Di, vamos a decretar. Amado yo superior, camina conmigo cada día. Háblame claramente. Enséñame a escucharte. Exprésate a través de mí. Que cada palabra que entregue seas tú expresándote a través de mí. Limpia el ego de ella. Me envuelvo contigo. Vives en mí y te escucho. Doy permiso. Activo dentro de mí todos los puntos, mecanismos, todos los nodos que deban integrarse hacia la gran expresión de mi alma. Enséñame a escucharte. Y tomamos ahora una respiración suave, profunda, integrando. Ahora invocamos a la capa 7 y a la capa 8. La memoria lemuriana y el Akasha. Y vamos a decretar. Recupero mi sabiduría ancestral. Recupero mis dones lemurianos. Recupero mi memoria de unidad. Ahora es importante liberar. Libera el miedo, la culpa, la vergüenza, el autojuicio. Libera toda esa sensación tal vez de no merecer, el dolor. Todo sale, todo se disuelve, todo ello regresa a la luz. Y escucha profundamente. No viniste a convertirte en alguien nuevo.
Estás aquí, has llegado a recordar. Tu camino no es fabricar una divinidad. Tu camino es revelar la divinidad que ya eres. Ahora siente algo más. Durante mucho tiempo has estado observando desde la conciencia de una tercera dimensión. Has estado observando desde la limitación, desde el miedo, desde la lógica lineal, pero hoy das un paso más allá. Sales del pensamiento limitado y entras en la conciencia cuántica. Te abres al comodín divino, a lo imposible. Te abres a lo milagroso, a lo que tu mente no puede calcular. Pero tu Atma sí lo reconoce. Escucha esta verdad. El amor de Dios es la fuerza más consistente del universo. Es más constante que la gravedad, más poderosa que el tiempo, más real que cualquier miedo. Y ese amor de esa divina fuente vive en ti. Ese amor eres tú. Vamos a tomar una respiración suave, profunda. Agradece. Agradece a tu cuerpo. Agradece a tu ADN. Agradece a tu Atma. Agradece a Gaia. Agradece a Lemuria. Agradece a tus ancestros. Agradece a tus guías. Agradece a todas las jerarquías de luz que te acompañan. Agradece al servicio magnético de Crayon. Agradece a la fuente divina que todo lo es. Y decretamos: gracias, recibo. Gracias, confío. Gracias, permito. Gracias, recuerdo. Hoy no solamente hemos entrado en una meditación. Hoy hemos recibido llaves de conciencia, llaves de memoria, llaves de activación. Hoy reconocemos al ADN como ese gran campo unificado de conciencia, una conciencia viva, una tecnología divina. Ese puente entre lo humano y lo sagrado. Ese yo superior que está ahí, que vive dentro de ti, que es tu medicina, es tu poder, es tu sabiduría,
es tu sanación, es tu maestría. Todo, todo. Hoy decretamos que no solamente hemos recordado, hemos activado, confiado, permitido. Y llevamos las manos a nuestro corazón y tomamos una respiración suave y profunda. Amada presencia divina, Padre, Madre Creador, Madre Gaia, amados maestros de luz, amado servicio magnético, amadas divinas madres cósmicas. Gracias. Gracias por todo este viaje que hemos tenido durante este año, todas estas enseñanzas. Gracias por abrir nuestra memoria sagrada. Bendecimos nuestro cuerpo. Bendecimos nuestro ADN. Bendecimos nuestro alma. Pedimos amorosamente que todo lo que ha estado dormido se active. Pedimos que todos los dones, talentos, sabiduría, que estén listos para manifestarse en mí, doy permiso para que resurjan. Que todo se active ahora en perfecto orden divino. Se fortalezca nuestra conexión con el yo superior. Que se despierte la conciencia cuántica de la humanidad. Que recordemos nuestra esencia lemuriana de paz, unidad y amor. Que toda separación termine. Que todo miedo se disuelva. Que caminemos sobre Gaia como portadores de luz, portadores de paz. Que se haga la voluntad divina en nosotros y a través de nosotros, para el mayor bien de todos y de todas. Así es, yo soy amor, así sea, yo soy, nos amamos. Así se decreta y permanece. Yo soy conciencia crística en expansión para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Gracias, 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 maestra. Amén, amén, amén. Qué bello, qué bello. Gracias, madre. Amén. Gracias, gracias. Amén, amén, amén. Salud, salud, salud. Amén, amén, amén. Oh, salud. Salud. Amén, amén, amén. Salud. Salud por el amor y la victoria de la vida. Clean, clean, clean. Salud por el amor y la victoria de la vida. Clean, clean, clean. Que suene el bácara. Gracias, gracias. Por el amor y la victoria de la vida. Gracias por lo recibido. Gracias por todo lo recibido. Así es, hecho está. Amén, amén, amén. Muy bien, familia amorosa. Si esta enseñanza resonó contigo, te invito a volver a escucharla con calma y permitir que cada palabra siga trabajando en tu interior. Recuerda que el verdadero conocimiento no transforma por ser escuchado, sino cuando se convierte en una experiencia vivida. Gracias por caminar juntos en este viaje de expansión de conciencia. Si este contenido aportó luz a tu vida, compártelo con quienes sientas que también están listos para recordar quiénes son. Nos encontramos en la próxima enseñanza. Como un amor infinito, Actémica Vinkamik.